fije si el de a un lado lo está viendo o no. Usted adore al Señor con libertad. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile con todo tu corazón, dame. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Queremos más de ti, Señor. Hermanos, si ustedes se dieron cuenta, en esta pequeña porción de la Biblia se nos describe de una manera muy gráfica, se nos hace un dibujo muy claro, muy gráfico, de las características de un hombre malo, de un hombre depravado, de un hombre corrompido. Y se nos dan algunas características con las cuales podemos identificarlos claramente. Algo que nos podemos dar cuenta es que el pasaje menciona algunas partes del cuerpo humano. ¿Se dieron cuenta? Menciona la boca, menciona los ojos, menciona los pies, los dedos,
el corazón. Es obvio, hermanos, que Salomón trata de hacernos entender que el hombre es íntegramente malo. A pesar de que tenemos la imagen o somos hechos creados a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios ha sido corrompida por el pecado. Y somos completamente malvados, pues hace referencia a todo su ser, ¿no? Cuando menciona la boca, los ojos, los dedos, el corazón, hace referencia a todo su ser. El hombre es malo. Pero en esta mañana, hermanos, yo solamente quiero enfatizar en uno de los puntos, en una de las características con las cuales podemos identificar a un hombre malo. Y es el versículo que dice: el hombre malo, el hombre depravado, ¿qué dice, hermanos? Es el que anda en perversidad de boca. Para darles, hermanos, más luz o más ejemplo de esto, yo recuerdo haberles platicado hace algún tiempo, hermanos, que en mi trabajo una persona empezó a divulgar un chisme grave en contra de mi persona. Esta persona dijo que yo me había acercado de una manera muy provocadora a ella, muy irrespetuosa, que me le acerqué al oído y le propuse cosas indecorosas. Y esto estuvo diciendo dentro de la empresa. Y hermanos, fue algo que me indignó grandemente. Me hizo enojar mucho, de verdad. Lo primero que hice fui arriba a las oficinas y les dije que exijo que cambien a esa persona de mi área, por lo menos. Y la cambiaron del área, ¿no? Pero hermanos, de verdad me sentía indignado con esa situación, porque era una mentira flagrante. Era una persona que acababa de entrar a la empresa. Y pude entender, hermanos, a muy pequeña escala, de una manera muy pequeñita, lo que pudo haber sentido José. ¿Recuerdan la historia de José con la esposa de Potifar? Cómo echó mentiras, cómo lo difamó y por eso fue a parar a la cárcel. Bueno, de alguna manera muy pequeñita pude comprender eso. Gracias a Dios, hermanos, después nos dimos cuenta que esto era como algo era un hábito en ella, era mitómana. Estuvo diciendo chismes de todas las personas. Al final de cuentas, supuestamente antes de llegar al trabajo, no sé, un día la golpearon y se fue a su casa pidiendo incapacidad. Luego intentó demandar a la empresa diciendo que la empresa la había corrido porque estaba embarazada. Era una persona muy mentirosa. Pero estoy seguro, hermanos, que esta persona no se puso a pensar en todas las consecuencias que pudo haberme traído esa mentira. Pudo haberme traído problemas en mi trabajo, que me hayan corrido, problemas con la ley, problemas con mi esposa. La mayoría, si no es que todas las personas que trabajan ahí saben que soy cristiano, de manera que no solamente es mi reputación la que estaba en juego. ¿Me explico? Pero esta persona no se puso a pensar, hermanos, en la perversidad de su boca. Y hace unos días, hermanos, mi esposa tuvo una experiencia algo similar. Una persona cercana, una persona que queremos, que apreciamos mucho, de la nada comenzó a insultarle, a hostigarle, a ofenderle. Y una vez más, hermanos, esto fue muy desconcertante para nosotros, porque realmente me consta que es una persona que ella trata con respeto y no había motivo ni razón alguna para que la ofendiera o para que le insultara.
Obviamente, hermanos, Meli se sentía indignada, se sentía enojada, se sentía frustrada. Frustrada, hermanos, porque obviamente a los dos nos pasó, obviamente nuestra carne quiere reaccionar, ¿no es cierto? Cuando alguien dice una mentira de nosotros, luego queremos defendernos, luego queremos decir algo. Y yo estoy seguro que esto pasaba en su mente. Porque nuestra carne quiere reaccionar, hermanos. Y es en ese momento, en esos momentos de prueba, en esos momentos de enojo, esos son momentos en los que el pecado que mora en nosotros, hermanos, ve una oportunidad para avanzar. Gracias a Dios, y quiero enfatizarlo, quiero subrayarlo, hermanos, gracias a Dios que salimos adelante, o ella salió adelante de dicha situación. Y intentamos ver todo esto, hermanos, desde una perspectiva bíblica. Entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre y que a veces Satanás, hermanos, es tan astuto que usa incluso a las personas y a las palabras de esas personas para dañarnos. Y vimos eso, hermanos, entendiendo esa verdad que expresa la Biblia. También entendiendo que cada situación que pasa en nuestra vida ayuda para bien. Y que de alguna manera esto era una prueba a su carácter, a nuestro carácter. Porque los esposos estarán de acuerdo conmigo que cómo duele que se metan con nuestras mujeres, ¿no? Con nuestras esposas. Pero tratamos de verlo, hermanos, desde una perspectiva bíblica. Y gracias a Dios, una vez más, gracias a Dios que salimos adelante de esta situación. Pero es precisamente, hermanos, en esos momentos de prueba, cuando usted se encuentra en medio de una situación similar, que alguien esté hablando de usted, que lo lastime con sus palabras, esos son esos momentos de prueba que podemos darnos cuenta realmente de qué madera estamos hechos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado en el Señor? Si realmente reaccionamos de una manera bíblica. Pero sin duda alguna, hermanos, esta fue una situación que le hizo derramar lágrimas. Fue una situación que le dolió. Y todo por unas cuantas palabras. Pero el haber experimentado estas situaciones, hermanos, en carne propia, me hizo pensar o me hizo reflexionar cuántas veces yo he caído en lo mismo. Lejos de victimizarnos, hermanos, me puso a reflexionar cuántas veces yo he pecado en lo mismo. Cuántas veces yo habré usado mi lengua de manera perversa. La palabra perversidad se define en el diccionario como sumamente malo o algo que hace daño intencionalmente. ¿Es posible eso, hermanos? ¿Es posible hacer daño solamente con nuestras palabras? Y puede que alguien piense, porque he escuchado eso, hermanos, alguien piense que, bueno, ese pasaje de Proverbios está en el Antiguo Testamento, es para los impíos, es para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Bueno, si ese fuera el caso, hermanos, abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 10. ¿Ya estamos ahí? Santiago 3, versículos de 5 al 10. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. A ver qué nos dice el apóstol Santiago. Santiago, en su carta, acerca del cuidado de la lengua.
Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. ¿Tenemos que tener cuidado con la lengua, hermanos, o no? ¿Es posible hacer daño con la lengua? Recuerdo, hermanos, hace un tiempo vi en una noticia o veía una noticia de una familia que estaba conformada por el esposo, la esposa, y tenían una pequeñita como de 3, 4 años más o menos. Pero yo no sé cuál era el trabajo del papá, pero un día en la tarde, estando en su casa, la pequeñita de 3, 4 años esculcó la mochila del papá y sacó una pistola. Esta niña obviamente no comprendía que esa cosa pequeña que cabía entre sus manitas pudiera causar tanto daño. Y no me pregunten cómo, porque no sé. Jugando, manipulando la pistola, le causó una herida mortal a su mamá. Mató a su mamá. Esa cosa tan pequeñita. Y la lengua, hermanos, es algo similar. Es algo pequeño, pero que puede lastimar, que puede hacer muchísimo daño. Las armas son peligrosas y causan muchísimo daño, ¿no? Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Cómo describe lo que pueden causar las palabras. Proverbios 12, 18, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿Listos? Vamos a ver con qué lo equipara, ¿ok? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué, hermanos? De espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Con qué está equiparando aquí las palabras, hermanos? En la primera parte. Con golpes de espada. ¿Qué es la espada? Es un arma, ¿no? Un arma fabricada pues para defenderse, pero más específicamente para atacar, para lastimar, para herir. Con eso están comparando a las palabras, hermanos. ¿Usted se ha puesto a meditar en eso, hermano? ¿Se ha puesto a pensar realmente cuánto daño puede causar con sus palabras? ¿O cuánto daño le han causado a usted las palabras de alguien? Porque me ponía a pensar, hermanos, y me dolió mucho ver a mi esposa llorar por las palabras de una persona. Pero me dolía más pensar que yo he hecho eso también. Que con mis palabras la he hecho llorar. Que tal vez he hecho sentir mal a mis hijos. Tal vez he ofendido o he lastimado a alguno de ustedes con mis palabras. No lo sé. Pero es muy posible, hermanos. ¿Ha pensado en eso?
Obviamente, hermanos, para no ser gravoso para nadie, siempre trato de poner ejemplos personales. Cuando era joven, en mi etapa de rebeldía, llegué a decirle a mi mamá, ojalá no fueras mi mamá. Y Dios quiera que ya me haya perdonado, pero llegué a decir eso. ¿Alguna vez alguien le ha dicho así? ¿Alguno de sus hijos le ha dicho algo así, hermanos? ¿Algo que le lastime? ¿Que le duela? O como papá decirle a tu hijo, no, no debiste de haber nacido. Conozco personas que les expresaron eso, hermanos, y que han cargado todo durante toda su vida. O en discusión con su pareja, le han dicho, no sabes cómo me arrepiento de haberme casado contigo. Ojalá nunca te hubiera conocido. ¿Les ha pasado? ¿Y han pensado en lo que duelen esas palabras, que son como golpes de espada? Y esos son ejemplos graves, hermanos. Pero normalmente somos más pasivo-agresivos, ¿no? Con la esposa, por ejemplo, decirles, qué rica está la comida. ¿Verdad? O a nuestros hijos, hey, no, no seas tonto. Eres muy flojo. ¿Hemos hecho eso, hermanos? Híjole, siempre que estoy aquí me siento mal nada más yo, ¿eh? Recuerdo que hablando de eso, hermanos, estábamos hablando con los niños del chisme. En una ocasión estábamos enseñándole a los pequeños acerca del chisme y le dije a los niños, niños, ¿quién de aquí es chismoso? A ver. Y era una pregunta retórica, obviamente, ¿no? Pero varios niños levantaron la manita, hermano. Eran chismosos, pero mentirosos no son. ¿Hacemos la prueba aquí? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, como ejemplo, que mientras Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, nuestro Señor Jesús, el ser más puro, perfecto, recto, bueno, mientras estaba a punto de ser crucificado, hermanos, no solamente era lastimado físicamente, sino que también usaban las palabras para causarle dolor, daño. Mateo 26, por favor. Mateo, capítulo 26, perdón, versículo 59. Mateo, una vez más, Mateo 26, versículo 59. Vamos a ver, hermanos, de qué manera se usaban las palabras para atacar al Señor. ¿Ya están ahí? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pregunta, hermanos, y no es retórica. Pregunta, ¿de qué manera usaban las palabras contra Jesús? ¿Alguien? Le injuriaban, pero aquí nos da exactamente de qué manera iban a usar las palabras. Falso testimonio, mentiras en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera estaban usando las palabras en contra de Jesús. ¿Se dan cuenta? Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22. Lucas 22, versículos 63.
al 65. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Otra vez, hermanos, ¿de qué manera usaban las palabras en contra del Señor? Según el pasaje. Ajá, se burlaban de él. ¿Y qué más? Y decían, ¿qué decían, hermanos? Obviamente usaban sus palabras y decían otras muchas cosas injuriándole. Mateo 27, 29. Mateo 27, 29. Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Le escarnecían, dice la palabra de Dios. Y hermanos, ayer con los jóvenes les daba la recomendación, si no les causa algún mal rayar su Biblia, si de repente encuentran una palabra que no entienden el significado, ahí mismo en su Biblia subrayarla y ponerle el significado. Ayuda mucho a comprender. A veces leemos y decimos, pues supongo que significa esto, ¿no? Dice ahí, le escarnecían. Escarnecer significa hacer burla o mofa insultante de alguien con el fin de ofender y afrentar. Eso significa, hermanos, escarnecer, hacer burla o mofarse. Mateo 27, vamos a ver los últimos ejemplos. Mateo 27, versículo 39. Perdón. Mateo 27, 39 dice, y los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban meneando la cabeza. Y ahí mismo en el 44, versículo 44 dice, lo mismo, perdón, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Una vez más, hermanos, injuriar es acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Eso es injuriar. Expresión que lesiona la dignidad de otra persona. Son solamente algunos ejemplos, hermanos, de cómo a nuestro Señor Jesucristo le causaban daño con sus palabras. Y la Biblia se dio el tiempo, hermanos, se dio a la tarea de dejar registrado que le lastimaban con sus palabras. Es por esa razón, hermanos, que Dios nos dio 2 orejas y una sola lengua. ¿No es cierto? Y la lengua está enrejada entre los dientes. Para que tengamos cuidado, hermanos, y para que escuchemos lo doble de lo que hablamos. Ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Pero la razón principal por la cual tendríamos que cuidar nuestros labios, la lengua o nuestras palabras,
es porque un día daremos cuenta, hermanos, de todas y cada una de nuestras palabras. Mateo 12, 36 al 37 dice: Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los mexicanos somos mucho de dichos populares, ¿no? Y hay un dicho popular, hermanos, que dice que las palabras, ¿qué dice? Las palabras se las lleva el viento. Bueno, hermanos, eso es una mentira. Decir una sola palabra te puede tomar un segundo, pero créeme que va a tener un efecto eterno. Va a quedar registrado y vamos a dar cuentas de cada una de nuestras palabras. Jóvenes, ¿cómo le hablan a sus padres? ¿Con respeto? ¿Sí? Papás, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿También con respeto? ¿Con amor? ¿Con cuidado? ¿El esposo a la esposa? ¿Qué tal? ¿Si tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil? ¿Esposa? ¿Le demuestra respeto a su esposo en la manera de hablar? Porque son las áreas, hermanos, en las que podemos medir el cuidado de nuestra lengua. Y a menos de que yo sea el único carnal, creo que todos tenemos que pedirle ayuda al Señor para tener cuidado con nuestra lengua. Y de alguna manera también pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestro corazón, porque seguramente alguien ha dañado nuestro corazón, hermanos. Seguramente alguien o nos ha difamado, o ha dicho una mentira, o nos ha insultado, o ha dicho una palabra que ha marcado nuestro corazón, que ha marcado nuestra vida, y que esas palabras nos han hecho llorar, nos han hecho sufrir. Y solamente con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, salir victoriosos en medio de esa prueba. Amén. Pero así como puede ser instrumento para causar daño, hermanos, la buena noticia es que también puede ser usada para bendecir y hacer bien. Nuestra lengua no solamente puede ser usada como una espada. ¿Recuerdan el versículo de Proverbios que leímos? Que se equiparaba a un golpe de espada. Pero la lengua de los sabios es ¿qué? ¿Recuerdan? Es medicina. Podemos usar nuestras palabras como medicamento, hermanos, como medicina. Dios nos ha dado la capacidad de hablar, pero debemos de hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Realmente, hermanos, es ahí donde podemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Al tener cuidado, hermanos, con nuestra lengua, ¿qué fruto del Espíritu estamos mostrando? ¿Cuál? Amor es una de ellas. ¿Cuál otro? Fruto del Espíritu. ¿Mande? Ok. Dominio propio. Templanza. Hermanos, ¿de qué manera podemos usar nuestra lengua para bien? Jesús nos da el ejemplo de eso. Jesús usaba sus palabras para orar por los demás. ¿Puede hacerlo? Jesús usaba sus palabras para enseñar a los demás, para predicar, para enseñar, para edificar. ¿Puede hacerlo? Jesús usaba sus palabras para animar a los demás. Y hermanos, realmente las palabras pueden bendecirnos, pueden edificarnos, pueden causarnos un gran bien. Hermana Vita, no sabe cómo admiro
su prudencia, la capacidad que tiene para memorizar y lo que sabe de la Biblia. No sabe cómo admiro eso. Hermano David, admiro su resiliencia y su esmero en estudiar la palabra de Dios para enseñarnos la palabra de Dios. Hermana Adriana, admiro su inteligencia, su capacidad que tiene. Hermana Karina, admiro mucho la dedicación, el amor que tiene para con nuestros hijos, el esfuerzo, la disposición que tiene. Hermana Ruth, también admiro su capacidad, admiro su inteligencia y de verdad espero ver lo que Dios puede hacer con todo eso que Dios le ha dado. Espero ver explotar los dones que Dios ha puesto en usted. Y puedo detenerme, hermanos, a decir de cada uno. Obviamente esto es como una ilustración, pero aunque es como una ilustración, es algo sincero. De verdad, las palabras nos bendicen, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguno de ustedes, hermanos, se enojó conmigo por haber dicho esto? ¿No? ¿De alguna manera les bendice saber eso? ¿Verdad que sí? Podemos usar nuestras palabras, hermanos, para bendecir y no para maldecir. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Y si usted realmente se da cuenta que su vida tiene este problema, que usted es mentiroso, que es chismoso, que insulta constantemente, que no tiene dominio propio, que reacciona y luego violenta con su lengua, o que tiene palabras pasivo-agresivos, pídale perdón al Señor y entréguele también esta área de su vida al Señor, porque Él es el Rey de nuestro corazón y queremos vivir de acuerdo a su voluntad. Y su palabra dice que usemos nuestra boca para bendición. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tocas un área, Señor, en las cuales podemos mejorar, Señor, podemos crecer, podemos madurar, Padre. Sin duda alguna, Señor, tenemos que reconocer que hemos tenido problemas con nuestra lengua, en más de lo que nos gustaría aceptar. Sé que es tu voluntad, Señor, que mi lengua sea un instrumento de bendición en las vidas de mis familiares, de mis amigos, mis compañeros de estudio, mis vecinos, mis hijos. Ayúdame, Señor, a entregarme a ti todos los días, tanto mi lengua como mi alma y mi voluntad. Cuando peco con mis palabras, Señor, ayúdame a estar apercibido de esto y arrepentirme delante de ti. Quiero que mi vida, Señor, anhelo y deseo que mi vida sea de bendición para otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos, a llenarnos de tu palabra, a crecer en nuestra comunión, Señor, a través de la lectura y de la oración. Porque tu palabra es clave, Señor. Tu palabra es fiel y es segura. Y tu palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra para que podamos ser de completa bendición. Bendícenos, Señor. Obra en nuestro corazón y sana, Señor, nuestro corazón si es necesario. Ayúdanos a perdonar, Señor, a aquellas personas que han obrado en nuestra contra, que han usado sus palabras de una manera perversa, Señor, en contra de nosotros. Ayúdanos, Padre, a perdonarles, a amarles,
y emulando a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por ellos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi